Hola a todos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o cualquiera sea la hora que estén viendo este video. El día de hoy les traigo un video un poco diferente, ya que en la mayoría de ocasiones es solo full player versus player una y otra vez. Pero el día de hoy voy a explicarles sobre ese player versus player, ya saben, en Adventure Quest Wars. Siempre en cada directo yo resumo todo esto como que es el player versus player no OP con clases balanceadas y demás temas, pero el día de hoy voy a centrarme mucho más en los diferentes puntos. Lo que voy a hacer el día de hoy es un pequeño resumen, así que ahí va. Primeramente, ¿qué es el player versus player no OP con clases balanceadas? Pues este estilo es tal cual dice el pequeño título, bueno, subtítulo, y es eso, un player versus player donde se utilizan clases que no están rotas, clases no OP, clases bien balanceadas. Es bastante divertido y lleva ya más de una década existiendo, se formó hace más de 10 años. En los inicios todo el player versus player era no OP hasta que ya saben, la compañía de Artix comenzó a lanzar una y otra vez clases rotas, clases OP, lo que hacía muy aburrido el player versus player, porque no me malentiendan, esas clases rotas pueden estar divertidas en el player versus monster, sobre todo viendo que este juego es uno indie 2D de navegador, pero esas clases rotas se sentían muy frustrantes en el player versus player, ya sea porque tenían o tienen muchos ataques a larga distancia, también tenían un factor aleatorio muy grande, tenían mucho daño, mucha defensa, muchos buff, muchos debuff, y cada clase hacía más cosas que las anteriores, y en general estaban rotas, OP, y las peleas ya no se podían controlar completamente a base de habilidad, algo que sí puede ocurrir al utilizar clases balanceadas, las no OP. Cada vez la misma compañía seguía lanzando más clases rotas, cada vez más rotas que las anteriores. Solo tienen que ver que las clases más rotas OP de hace unos cuantos años eran la Pyromancer, la Bot o la Elemental Dracomancer. Y miren ahora, miren toda la bestialidad que tenemos. Es por eso que el player versus player no OP con clases balanceadas siempre tuvo su fanaticada, siempre tuvo sus seguidores. Este estilo de player versus player lleva siendo jugado alrededor de una década y es bastante divertido sinceramente, pero principalmente en este mapa, ya que al ser un player versus player grupal nos daba mayor cantidad de estrategias que poder aplicar, y la razón de la existencia de este estilo de player versus player con clases no OP y clases balanceadas es que de verdad necesitamos algo más que hacer, algo más que aprender, algo más que practicar, algo en lo que podamos coordinarnos con nuestros equipos. Es verdad que el player versus player no OP con clases balanceadas tiene problemas de balance, por ejemplo hay ciertas clases no OP que son mucho más usadas que otras, pero este punto negativo de desbalance no se compara en absolutamente nada al enorme desbalance que existe en el player versus player con clases rotas. Las clases OP, como les dije, son clases de rango con mucho factor aleatorio, con mucho daño y en general con muchos atributos que las hacen completamente obscenas con clases que hayan salido anteriormente. Por ejemplo, podríamos decir que un ninja tiene ventaja sobre el enforcer, pero esa ventaja de ninja contra enforcer no se compara en absolutamente nada como la ventaja que tiene la Void o la Great Thief contra el 90% o más de clases. En este estilo de player versus player también se pueden dar cuenta que las clases de tier bajo de las balanceadas pueden enfrentarse también a las de tier alto. Obviamente se está un poco en desventaja, pero a la final eso es lo que queda, ¿no? No es un juego dedicado al player versus player y los jugadores hemos tenido que meterle ganas para que al menos así sea jugable. Y recuerden que la mayoría del player versus player no OP se realiza en este mapa. Se preguntarán, ¿y por qué ese mapa y no Doom Arena? Y pues, como les dije anteriormente, el Bloodroot tiene mayor espacio a realizar estrategias grupales. Es un mapa mucho más grande y hay más cosas que hacer. Y no me refiero solo a los glitches, sino que de verdad una estrategia en equipo es muy importante. El tarjeteo y demás. Uno le encuentra la magia al Bloodroot en los 3 vs 3 y 4 vs 4. Y también en los zones. Los zones son bastante divertidos. Doom Arena con clases no OP también es bastante divertido, pero tiene sus limitantes. Hubo un tiempo donde en la comunidad 1610 se intentó establecer solo el uso de Doom Arena, pero pasaban los años y ya no habían muchas cosas más que hacer. Así que el Bloodroot se volvió la temática principal de todas las comunidades player vs player. Las no OP, claro. Hay un nuevo mapa de Bloodroot, es este. Y además los bichos no dan puntos, así que no hay ningún sentido en matar a los bichos para cerrar este Bloodroot. Era algo que estaba pasando muy seguido con el Bloodroot normal, ya que los bichos tienen muy poca HP. Este nuevo mapa es una muestra más de que la compañía de Artix está preocupándose un poco más en el player vs player no OP. Ya era hora porque le estamos dedicando a esto mucho tiempo. Ah, verdad, y la compañía de Artix no se está preocupando solo con el mapa, sino que ha sacado muchas cosas más. Están dando apoyo a la comunidad para que salgan nuevas clases no OP, se hagan rebalanceos y demás. Yo siento que al menos es un buen momento para estar jugando de nuevo. Pasemos ahora al siguiente subtítulo, las famosas clases no OP. Hace unos días hice un directo con Raz y Rot hablando sobre varias clases no OP. Incluso hicimos una pequeña tier list. Y en general son estas. Obviamente la lista de cuál sea mejor o peor que otra puede variar constantemente, dependiendo del meta, dependiendo del balance, dependiendo de los tiempos, dependiendo de opiniones, etc. Así que no se la tomen tan a pecho. En resumen, aquí pueden ver la lista de clases no OP, las permitidas
de momento. Pueden que varíen algunas, pero no se preocupen. El boca a boca ayuda bastante acá. Todos nos pasamos la voz sobre qué clases se mantienen OP o no OP. Y ahora pasemos a hablar sobre las reglas. Primeramente recuerden que hay diferentes campos de player versus player no OP. Es el 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 y los zones. Estos son los estilos de player vs player más populares. Las reglas más importantes son estas. Primero, se utiliza de momento un amuleto de 5000 HP o 5500 HP. Conforme pasa el tiempo, se suban niveles y demás, normalmente se permite el uso de amuletos con mayor cantidad de HP, pero de momento se utilizan esos. Otra regla es que obviamente se utilizan clases no OP, clases balanceadas, clases que no estén rotas, las cuales ya mencioné anteriormente. La siguiente regla es que no se permiten estos enhancements, están completamente prohibidos, ya que son muy aleatorios y además pueden generar un poco de desbalance. La cuarta regla es que no se permiten ítems que brinden daño en player versus player, sean armas, cascos, capas, etc. Están completamente prohibidas. Tampoco se permiten pociones, scrolls, elixir o tónicos, están completamente prohibidos. Y las siguientes reglas ya son dentro del campo de batalla. En 1 vs 1, cuando estás en plena pelea, solo puedes regresar a tu base cuando has vencido a tu enemigo. Obviamente esto es completamente opcional, ya que podrías optar por ir a rusharle a tu enemigo. En 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4, también está prohibido regresar a tu base a menos que hayas vencido un enemigo o uno de tu equipo haya sido vencido. Esta regla se hizo para que no se sobreexplote el uso de la base. Ya saben, sería un poco injusto. Otra regla es la cantidad de puntos donde se puede decidir al ganador. Por ejemplo, en 1 vs 1, al llegar a 100 puntos se decide al ganador. En 2 vs 2 es 200, en 3 vs 3 es 300 y en 4 vs 4 es 400. Y hablando ahora sobre los zones player vs player, pues aquí también aplican estas reglas, solo que esta regla de irse a la base luego de haber perdido un compañero no se aplica tanto, ya que un zone player vs player está más hecho para entrar y divertirse, y también intentar aguantar lo máximo posible con la cantidad de HP que te quede. Es simplemente un deathmatch, hay que entrar, divertirse, hacer sus rachas, etc. En un zone no hay que preocuparse tanto por los puntos, como les dije, es un lugar para divertirse, no hay ganador ni perdedor. Ya en otro momento voy a hablar con mucho más detalle sobre estas reglas y muchas cosas más, ya que hay varias cosas que las he resumido en exceso. Y finalmente hablemos sobre las comunidades player vs player en este juego. Durante más de una década han habido muchísimas comunidades player vs player. Incluso a día de hoy hay muchas comunidades que se podrían llamar también comunidades player vs player. En general son varios grupos de amigos y eso es lo importante, poder reunirnos para divertirnos. Pero si hablamos de las más importantes o las que han tenido una mayor afluencia de jugadores, podemos resumir todo en tres grandes grupos. La comunidad de 4311, la de 1610 y recientemente la de Hero. 4311 al parecer ha muerto, así que varios se han quedado dispersos u otros se han ido a Hero. Esta comunidad de Hero es la comunidad inglesa. Yo le digo comunidad inglesa, pero hay jugadores de todo tipo, aunque sinceramente todos hablan inglés, así que bueno. Por otro lado también está la comunidad player vs player de 1610. Esta es una comunidad mayormente latina, o en general de jugadores que hablen español. Van a encontrar a muchos jugadores que hablen español en esta comunidad, aunque quienes hablen otro idioma también son bienvenidos. El punto de las comunidades es unirnos, ¿no? Así que vamos a unirnos como una familia. Por mi parte les recomiendo unirse a la comunidad 1610. En sí es una comunidad player vs player, pero todos son bienvenidos. Jueguen o no player vs player, ya que con el paso de los años y viendo que este juego se está cayendo a pedazos, he visto que es mucho mejor que nos unamos los pocos que quedamos jugando esto. Al menos para que haya un poco de comunicación entre todos nosotros. La comunidad latina se ha encogido muchísimo durante todos estos años, así que es momento de revivir esto, chicos. Tenemos un pequeño grupo de Discord, todos están invitados. Lo pueden encontrar también en la descripción de este video. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que como siempre este video les haya gustado. Y no olviden suscribirse, compartir el canal y dejar su majestuoso like, que todo ello me ayuda muchísimo de verdad. Hasta luego y cuídense.